глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Не видели бы, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, никому не спится. El profesor Calavera. Buenas noches, les habla el profesor Calavera. Reciban un cordial saludo de mi parte. La historia que les traigo la noche de hoy ha sido explicada de diferentes formas por años. Existen muchas versiones de ella, y todas intentan darle un entorno realista y racional a fin de adaptar los acontecimientos que se relatan en ella a las posibilidades más lógicas que se puedan explicar. En internet existen infinidad de videos que narran esta leyenda, pero ninguno de ellos relata la historia original, la historia que se narró por años en la costa norte colombiana y que trascendió de generación en generación a través de la tradición oral. El profesor Calavera se dio la tarea de traerles esta noche la leyenda más importante del folclore colombiano en su versión más genuina posible. Espero que disfruten de este relato conocido por todos como la leyenda vallenata. A principios del siglo XX, en un pueblo alejado de la Guajira colombiana, un departamento conocido por sus paisajes desérticos y condiciones sociales excesivamente difíciles de sortear, existía un hombre llamado Francisco Antonio Moscote Guerra, a quien por casualidades del destino llamaban Francisco el Hombre. Era de mediana edad, agricultor de profesión y músico por vocación, diestro en el arte de ejecutar el acordeón para interpretar los sonsonetes básicos que se dibujaban en aquellos días en los albores de la música parrandera que alegraban esos rincones del país. Se cuenta que un comerciante turco le cambió un acordeón nuevo por una burra a nuestro singular personaje, y desde ese momento no hubo nadie que se le igualara en la interpretación de ese instrumento. Las parrandas de aquellos días, cuando no existía la electricidad en aquellos parajes, ni mucho menos los sistemas de amplificación de sonido, se hacían con varios acordeoneros que amenizaban los bailes, pero ninguno de ellos quería tocar en el mismo baile que tocaba Francisco. Se asustaban al saber que él iba a tocar con ellos y se marchaban antes de que él llegara. Francisco se estaba aburriendo de no tener compañeros de parranda en los pueblos cercanos, y un día encolerizado por este hecho exclamó: «Ni que me busquen ni busco a nadie. Si me quiere buscar el diablo, pues que me busque para tocar con él». Una bruja de nombre Jimena escuchó las palabras del hombre y de inmediato le respondió: «Vos sois muy patulante. Esta fantochería tuya te va a salir cara. Don Sata no se queda con nada». Cierto día, mientras Francisco iba de Machobayo para Riohacha montado en su burro con el acordeón a cuestas, un hombrecito flaco se le acercó, quien tenía un acordeón bonito con espejitos sobre el teclado, y le dijo: «Nos vemos en las montañas del 30, a las 12 de la noche. Quiero tocar con usted, y si me gana, le doy este acordeón». Francisco se entusiasmó. Estaba retado por Fruto Peñaranda a tocar 3 días en Fonseca, y pensó que con ese acordeón tan coqueto arrasaría con su rival. Francisco compró una botella de ron, pero cuando quiso invitarle al hombrecito un trago, este ya no estaba. A Francisco le causaba muchísima curiosidad el hecho de que el hombrecito no haya hecho ningún ruido al marcharse, y se preguntaba a sí mismo: ¿este hombre de dónde sacaría ese acordeón? No hizo más que pensar en el hombrecito y en su acordeón por todo el camino. Faltando medio minuto para las 12, nuestro personaje llega a las montañas del 30. Allí lo esperaba el hombrecito montado en su burro. El burro de Francisco paró las orejas, y a Francisco se le pararon los pelos. Ya no habían estrellas ni luna, la oscuridad total se apoderó del lugar. Las aves cesaron de cantar y solo se oía el graznido de las lechuzas. Francisco estaba con el acordeón al pecho en aquel sitio en donde no habían luceros, solo mariposas negras y moradas
que no movían sus alas para volar, solo flotaban y lanzaban chorros de fuego. Francisco no supo cómo, pero sin bajar de su burro estaba sentado sobre una piedra y frente a él, el hombre que ahora era un hombre alto y delgado y de un color cobrizo que cambiaba con la luz. Cuenta la gente que en aquel sitio en donde se enfrentaron no volvió a crecer la hierba y jamás volvió a llover. No hubo ni luna ni estrellas aquella noche, pero los ojos del hombre aquel alumbraban como farolas de fuego. De repente, de la piedra donde se hallaba sentado Francisco, comenzaron a salir culebras. Quiso marcharse del lugar, pero el camino ahora era una enorme serpiente de azufre humeante. Entonces se hizo la señal de la cruz y comenzó el duelo. Se cuenta que el único que podía ver el teclado de su acordeón era Satanás, porque con sus ojos de fuego lo alumbraba y soltaba una risotada que asustaba hasta las cabras y apagaba los fogones de los caseríos contiguos al lugar. El demonio inicia con una extraña melodía que adormeció a Francisco, y cuando éste quiso tocar una de sus propias canciones llamada La Chencha, los dedos no le respondían, y su burro reventó la atadura y se marchó entre rebuznos y pataleos. Francisco sentía que una fuerza extraña lo arrastraba hacia adentro de la montaña, y quien para este momento ya no daba duda de ser el príncipe de las tinieblas, siempre estaba delante de Francisco, reculando junto con él hacia la montaña. En ese momento se acordó del credo, oración que según los ancianos servía para alejar a las brujas y ahuyentar al demonio, pero el amo del infierno lo hacía confundir para que en su lugar Francisco rezara una oración de magia negra indígena. En ese momento, el mismísimo diablo le canta a Francisco el credo para demostrarle que estaba perdido, pero Francisco entona una melodía en su acordeón en donde cantaba la misma oración, el mismísimo artículo de fe llamado el credo, pero al revés. Porque no vidre pasoro de Podoto, toque de los cielos y de la raza de Cristo Jesús. Porque no vidre pasoro de Podoto, toque de los cielos y de la raza de Cristo Jesús. Ocre nos vidre paroso de Podoto. Mientras sentía que sus dedos resbalaban en el teclado, pero cuando quiso repetir el sortilegio, el amo del Averno se montó en una nube negra y huyendo le grita a Francisco: ¡Tramposo! De esta manera Francisco ganó la batalla. Aquel juglar a quien todos llamaban Francisco el Hombre, jamás dijo una sola mentira en toda su vida. Era respetado por vecinos y familiares porque siempre dio muestras de ser muy serio y aplomado en su comportamiento. Esa noche llegó a su casa con fiebre y se recostó en su hamaca 3 días sin levantarse, sin probar alimento alguno ni sin decir una sola palabra. Semanas más tarde le narra lo sucedido a su hija y esta dio a conocer su historia entre los habitantes del lugar. Su relato jamás fue puesto en duda. Se cuenta que su muerte a la edad de 104 años estuvo envuelta en lo místico y que su antiguo rival se le presentó para reclamar sobre sí una revancha en el más allá. Cuando Francisco ya contaba con más de un siglo de existencia, le llegó la hora de partir. Su nieta Telvina Machado narra que cuando estaba en la agonía de la muerte le pidió a ella una tablita y ésta le proporcionó una de tamaño irregular para ver qué hacía su abuelo con el objeto. Francisco tomó la tabla y empezó a manipularla como si tocara un acordeón al tiempo que decía: mírenlo, ahí está, ya vino por mí, bájenme de la hamaca, yo tengo que morir en el piso. Su nieta lo ayudó a bajar y lo recostó en una estera tendida sobre el suelo. En ese momento amigos y familiares entraron al rancho de Palma en donde Francisco moría, pero una serpiente de fuego entró junto con ellos a la choza y reptando sobre el moribundo asustó a los acompañantes, quienes salieron corriendo gritando que Francisco se quemaba. En ese momento Francisco murió y su alma se marchó al cielo a tocar con su acordeón celestial las notas de la música que hoy en día todo un continente llama vallenato. De esta manera murió el hombre más célebre de la música de acordeón en Colombia. Hay quienes cuentan que en el momento de su entierro, su cadáver se transformó en un montón de rocas atrapadas en el ataúd. Pero lo cierto es que en el cementerio del pueblo de Macho Valle
hay una tumba adornada con un acordeón, en donde puede leerse un epitafio que dice: aquí yace Francisco Moscote, el gran Francisco el hombre de la leyenda que le da vida eterna a la música de acordeón. Si te gustó mi video, apóyame dándole un like, suscribiéndote a mi canal y compartiendo. Por acá en la tarjeta les dejo el enlace hacia mi video anterior. El profesor Calavera se despide de todas y todos ustedes deseándoles muy buenas noches. La Calavera ha hablado. Salió la luna con su luz tras de mí, pero ya ninguna hermosa mujer hubo allí, solo estaban sus pálidos huesos que se burlaban de mí. Solo estaban sus pálidos huesos que se burlaban de mí. Baile con la